Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de su podcast favorito de cine, Los Cinecluberos, un espacio en podcast y video donde en cada episodio sus servidores Luis Enrique Jiménez y Emilio Méndez comentamos estrenos en cartelera, en streaming, eventos cinematográficos, de vez en cuando también hablamos de música, siempre algo divertido para cultivarnos a todos en este ámbito de la cultura contemporánea. Y pues antes de iniciar, pues feliz Navidad a todos y felices fiestas, que esto lo estamos grabando el mero 25. Y sin más que agregar, Luis, preséntanos, pues lo voy a decir así, el peliculón que vamos a comentar el día de hoy. Pues en este episodio vamos a hablar de Cerrar los Ojos de Víctor Erice, película que, pues si nos han estado siguiendo a lo largo de este año, ya ha salido a relucir en un par de discusiones. Es Se ha correcto. mencionado varias veces, pero bueno, por fin está teniendo un pequeño recorrido en cines que realmente es solo el estreno en la Cineteca Sí. Nacional, lamentablemente, por razones pues que creo que vamos a hablar en este momento. Pero bueno, esa película de Víctor Erice es, si no me equivoco, tan solo creo que la cuarta Su corto de, largometraje. de su filmografía y es la primera en poquito más de 30 años. O sea, la última fue El Sol del Membrillo en 1992 y pues Ujú. pasa todo este tiempo para que Víctor Erice haga otra película que se estrenó primero en el Festival de Cannes. Si no me equivoco, fue en realidad del 2023, no de este Sí, año. es Y de correcto. ahí, pues, aquí a México llegó hasta el FICUNAM, ahora sí de este año. Y después, hace poquito, se también estrenó en la muestra internacional justo de la Cineteca. Entonces, esta película ya lleva un ratito dando vueltas por ahí para llegar a las salas y pues ahora sí, aquí estamos para platicarla. Entonces, Emilio nos va a contar de qué trata y su opinión. Así es, Cerrar los Ojos, la hasta ahora última película de Víctor Erice, que trata sobre un escritor y cineasta español llamado Miguel Garay, cuya carrera queda truncada después de que su mejor amigo y el actor de sus películas desaparezca apenas iniciada su segundo largometraje. Su mejor amigo se llama Julio Arenas y este desaparece de manera misteriosa, sin dejar rastros, sin decirle nada a nadie. Ahora sí que su desaparición es un misterio por completo. Sin embargo, la película ocurre unos 20 años después, de hecho específicamente 22 años después, porque la desaparición ocurre en 1990 y la película inicia en el 2012, donde a Miguel lo buscan de un programa de televisión, una conductora de este programa que es como lo que aquí en México sería difícil de creer, o sea, como un programa de casos misteriosos, de cosas sin resolver. Marta Soriano se llama la conductora, lo busca a él porque quiere hacer un programa dedicado a este Julio Arenas. Y entonces, pues la película de Cerrar los Ojos básicamente se trata mucho de este personaje, cómo se va reencontrando con distintas personas de su pasado para pues comentar de su pasado literalmente y tal cual meditar sobre la desaparición de Julio Arenas. Así lo dejaría, porque yo sí preferiría neta dar las menores pistas posibles de qué onda con esta película. Sin embargo, pues sí, como dice Luis, esta película ha tenido una exhibición muy precaria aquí en México. Digo, obviamente que quienes tuvieran muchas ganas de verla pues ya lo habrán hecho porque estuvo en FICUNAM, tuvo buenas funciones para verla, estuvo en la Muestra Internacional de Cine, que pues, ahí nos dio la oportunidad de verla en la sala grande de la Cineteca Nacional y en algunos otros cines, por lo menos un día. Pero pues apenas el jueves pasado tuvo su estreno, digamos, comercial, que es solo en la Cineteca en un horario, por el momento en la noche. Que Ujú. a mí se me hace extraño que ni siquiera distribuidoras pequeñas como Interior 13 o Piano hayan querido distribuir esta película, o no sé ahí cuál sea la negociación,
Pues yo creo que luego se exhiben películas más complicadas que esta y la verdad Sí. es que cerrar los ojos a mí se me hubiera hecho una película muy interesante de mostrar aquí en México, pero bueno, esta ha sido su suerte, muy mala suerte la verdad de cerrar los ojos porque en los Goya ganó Nanay, en Cannes cuando se presentó ni siquiera estuvo en la competencia oficial y eso fue por un error casi que de burocracia, o sea, Eri se quedó muy descontento de que la película se mostrara en Cannes Premiere y no en la competencia oficial. Y aparte sí se dijo, bien pudo haber sido casi que de las mejores películas de esa edición de Sí. Cannes en general. Pero bueno, quien sí la ha hecho justicia es la revista Cahiers du Cinema, que la eligió como la segunda mejor película del año pasado, Sí, es cierto. atrasito de Trenke Lauken, y arriba de películas como Hojas de Otoño o justamente Anatomía de una Caída, que son películas que sí se presentaron en la competencia oficial de ese año y sí ganaron algo. Ujú. Pero bueno, más allá de los premios, más allá de cualquier cosa, ¿qué opino yo de esta película? A mí me ha fascinado, o sea, si yo no lo podría decir con otros términos, es una película que a mi gusto es un misterio, es una incógnita y es una película que si entras en ella tiene unas cosas muy fascinantes, pero sobre todo muy emotivas y muy conmovedoras. Entonces, yo sí puedo decir, ya siendo casi que el último episodio del año y ya a estas alturas, es mi película favorita que yo vi este año en cine. Y ya. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo episodio. Ah, Sí, ya, adiós. no. Sí, o sea, la neta sí. Es raro que me pase esto. O sea, yo usualmente tengo esa cosquilla cuando ya vi mi película favorita del año que digo, esta es mi película favorita del año. Sí, Pero cuando las llego a encontrar en Ficunam es raro porque es como de, ¿ya? O sea, ¿ya fue esta? sí. Me acuerdo que me pasó en el 2019 con Largo Viaje hacia la Noche, que la vi en febrero y apenas había iniciado el año y sí me quedé como de, o sea, ¿sí ya? Ya vi la mejor película del año. Y con Cerrar los Ojos me tardó un poquito. Primero la vi en Ficunam y me acuerdo que me había conmovido mucho, pero fue hasta meses después que la estuve pensando y pensando y pensando y pensando que sí, dije, no, es que sí. Ya cuando la trajeron en noviembre para la muestra internacional, yo ya sabía que Sí. yo estaba enamorado de esta película, ¿no? O sea, por lo mismo que estoy diciendo, para mí las mejores películas, las que más me han marcado fuera de las películas narrativas, o sea, dentro de mis películas favoritas de la historia del cine hay películas como Bastardo sin Gloria o como El Resplandor, que son películas más dentro de esta narración tradicional que conocemos. Pero si yo hablara de las películas más vanguardistas, las que yo considero son las que más empujan al cine y lo que yo entiendo de cine, películas como La Dolce Vita o El Espejo de Andrei Tarkovsky, para mí han sido como experiencias estéticas de que yo las veo y digo, no puede ser, o sea, yo no sabía que esto se podía hacer en el cine, ¿no? Y siento que esa misma experiencia, ese mismo golpe lo he sentido con Cerrar los Ojos, porque es una película que uno cuando la ve es una película muy sencilla, de hecho es una película que su estructura es un diálogo entre dos personas, luego otro diálogo entre dos personas, luego otro diálogo entre dos personas. Toda película son diálogos constantes, de hecho eso a mi gusto la vuelve una película platónica. Y Víctor Erice, grabando casi todas sus escenas en plano contra plano, ha hecho una cosa que a mi gusto es plenamente cinematográfica y es una cosa que sí hay que comentar. De hecho, yo por eso te insistí, Luis, que había que comentar esta película, porque sí, no sé cómo le va a ir este episodio, porque esta película está maldita, pero Sí. yo sí quería dedicar por lo menos unos minutitos para escarbar este misterio, porque para mí la película, similar a El Espejo de Andrei Tarkovsky, o A Persona de Ingmar Bergman son películas que son una caja de Pandora. O sea, tú la tienes adentro y Sí. si la abres, vas a encontrar un caos fascinante. Entonces, sí quería dedicarle un poquito de tiempo. Ya para cederte la palabra rápido, Luis, nomás sí quiero decir que, o sea, a lo largo del episodio sí quiero hablar de muchas cosas que tiene esta película, pero dejándolo de una forma simple y llana. O sea, es una película que es muy conmovedora el cómo habla del olvido, el cómo habla del tiempo, porque es una película que ante todo habla del paso del tiempo y el cómo el ser humano está destinado al olvido. O sea,
tanto a Ujú. olvidar cosas como a él mismo ser olvidado. Pero es una película que a la vez también es una reivindicación hacia el concepto del cine como un mecanismo que captura la realidad en imagen y sonido. De hecho, quiero recalcar esos dos aspectos más adelante. Pero es un mecanismo que captura la imagen y el sonido y entonces, aunque casi todo lo que tiene vida está destinado al olvido, nuestra esperanza es el cine, o sea, nuestra esperanza es el cine que la propia película de Cerrar los Ojos también es una meditación de cómo el estado del cine ha cambiado bastante. Exacto. Insisto, también ahorita quiero hablar de la primera secuencia. Es una película que habla de cómo el estado del cine está cambiando y está en un posible estado de tal vez de olvido, pero es el propio cine el que se ofrece su propia esperanza a sí mismo. Entonces, es una película que la verdad, esta sí Sí, lo puedo decir así, cada vez que la veo me conmueve más, o sea, cada vez que la veo me conmueve más, le encuentro más cosas y me parece una película simple y llanamente fascinante. O sea, y aparte es un gran epílogo hacia la carrera de Víctor Erice, que no quiero decir que esta es su última película, pero sí es una ujú, película que mira mucho hacia atrás y aparte, también voy a ahondar ahorita en esto, pero es una película que se comunica con las tres películas anteriores de Erice, a la vez de que las tres películas anteriores de Erice parece que estaban antecediendo a Cerrar los Ojos. O sea, la obra de Erice es una obra muy redonda, muy fascinante y sí quiero ahondar en ella más adelante, pero por el momento nada más quisiera cederte la palabra a ti, Luis, a ver qué te ha parecido a ti la película. pues qué me ha parecido, híjole, tan solo ahorita con lo, un poco de lo último que estás mencionando ahorita, de cómo el cine se da esperanza a sí mismo, ya se me lagrimearon los ojos. Ah, Y creo que esta película es justo lo que tiene. Igual cuando la vi en Ficunam, de esas que yo entro sin saber de quién es, de qué, sí, de quién es, qué director, o sea, qué actor es, algo como si, sin contexto, realmente, o sea, sin saber absolutamente nada de la película más que el título y pues la hora a la que iba a estar. Pero tú fuiste el que me dijo primero, creo que era una película que valía mucho la pena, bla, 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 cosas que dije, ok, ok, la tengo que ver, está bueno. Y desde ahí creo que sí, es la película que más me conmovió en ese festival. Es una película que se me hizo muy, muy difícil como empezar a escribir algo. Estaba cubriendo el festival, bueno, Ficunam para Cine Medios. Y de entre todas las películas que estaba viendo, era de las que más tenía ganas de escribir, pero, o sea, me resultaba complicado. O sea, había tantas cosas que decir de la película que, o sea, para empezar, verla una vez, no era, no se sentía suficiente, ¿no? Y no tenía chance de volverla a ver. Creo que no había tantas funciones. No recuerdo por qué. Me imagino que para verla otra vez me juntaba con algunas otras. Entonces sí, la dejé a un lado y pues ya, ahí lo dejé. O sea, me quedé con que es una película que me conmovió muchísimo. Y yo sí sabía que iba a ser de mis favoritas de este año. No sabía hasta qué tan lejos iba a llegar. No fue hasta que la vi hace un mes, no sé cuándo exactamente fue, más o menos. sí, un mes, ¿no? En la muestra, que la volví a ver y me preguntaba, o sea, qué tanto de esta película podía aguantar una segunda vista, ¿no? O sea, pues lo que pasa con cualquier película, ¿no? O sea, te preguntas que si todavía tiene esa posibilidad de sorprenderte, de conmoverte, o sea, de que encuentres en, sí, todavía razones, ¿no? Para que te siga pegando de la misma manera. Porque, bueno, o sea, hay que decirlo. O sea, bueno, sí, con la sinopsis se da a entender, ¿no? Sí hay un poco de misterio en la trama, entonces como que sí hay giros. No es una película así que digas que es un thriller o algo así, pero o sea, sí hay giros, Ujú. hay cambios, ¿no? En la trama, hay sorpresas. Entonces sí, ya como que, ¿qué tanto me va a afectar ya haberla visto? ¿Y qué tanto me va a llegar a sorprender? Y lo mejor es que fue esas películas que en vez de que dices como que, ah, pues no, pues ya sé lo que pasa, ¿no? Es como de, no puede ser, o sea, ya sé lo que pasa y estoy viendo todo lo que hay antes y no me estoy dando cuenta como el personaje que todo lo que está pasando ahorita está llevando
justo a lo que va a pasar hacia el final, ¿no? O sea, es un camino en el que tú ya estás, y el que ya no tienes los ojos cerrados, ¿no? Entonces, eh, no sé, o sea, me causó como, me conmovió aún más, ¿no? Porque ya sabía a qué iba a llegar la película y parte del tema de la película, pues es creer en el poder del cine, qué tanto poder tiene el cine sobre nosotros, cómo influye en nuestras vidas. Y, y no sé, Sí. la primera vez que la vi, queda la duda, ¿no? Queda la duda de qué tanto, si sí el cine va a tener el poder de realizar cierto milagro, que obviamente pues no voy a entrar a detalles de qué milagro es. Queda la duda y viendo una segunda vez, para mí ya no hay duda. No es una total certeza, pero sí hay un cierto consuelo de en el volver a ver la película y llegar a la escena final. Ah, Y sí. sí, o sea, no sé, cambia por completo el significado de las emociones, o sea, se vuelve una cosa totalmente diferente. Y pues ya creo que esta película, o sea, para mí, en estos años que se ha vuelto, pues ya se hizo tendencia, ¿no? Las películas metaficcionales. Ujú. Es algo común, o sea, realmente siempre ha existido, ¿no? Siempre ha estado, pero sí siento que ahorita en el postmodernismo se ha vuelto como un tanto común y de alguna forma no tan interesante, porque no todos los directores pues tienen algo tan interesante que contar de sus vidas y burlarse de eso pues ya lo hizo Charlie Kaufman, entonces como que ya hacía falta que para mí que alguien dijera algo realmente interesante con una obra pues digamos semi autobiográfica. Estaba esperando que llegara esa película y pues creo que aquí está. Esta es una película de alguien que hizo la película justo cuando creyó que era momento de hacerla. Ni antes ni después, o sea, la hizo al punto, ¿no? Y es un punto que tardó 30 años, pero yo digo, qué bueno, o sea, qué bueno. Y si alcanza a vivir otros 30 años Víctor Erice para hacer otra película y ese es el punto en el que le dan ganas de hacer otra película, pues bien por él, o sea, no. Es bueno ver que un artista haga, realice una obra cuando tiene razón para hacerlo, no porque lo estén presionando algo, ¿no? Solo cuando tiene el sentimiento y lo quiere sacar, ¿no? Y pues creo que así nacen películas como esta. Híjole, pues por dónde empezar de todo lo que has comentado. Primero, así hacer esta diferenciación de esto que tú dices del cine, hablando del cine, porque sí, ya es un género muy común y sí, de pronto hasta podría parecer choteado. Creo que no tanto, porque, o sea, todavía Ujú. siguen saliendo excelentes películas, o sea, tan solo hace 2 años tuvimos Los Fabelman y Babylon. Pero sí, sí, esta es una película que se diferencia mucho de esta tendencia porque, o sea, primero no es un desfile de celebridades, o sea, no es como de tal Ándale. actor, tal director, tal productor, ¿no? O sea, esta película, si se asemejara en un sentido de amor al cine a alguna otra película, a mi gusto sería con Hugo de Martin Scorsese. Ujú. Que Hugo también esa sí es una carta de amor al medio, o sea, a cómo el cine es una serie de imágenes en movimiento, al mecanismo del proyector, a de dónde nació el cine. Y creo que eso me lleva un poco a hablar de algo que me parece muy bonito de Cerrar los Ojos y de la filmografía de Erice. A lo largo de las 4 películas, bueno, largometrajes que ha hecho Víctor Erice, él ha hecho casi que una pequeña historia del cine y también ha hecho una meditación sobre la imagen capturada, que es la fotografía, la pintura y el cine. Tanto como medio, o sea, como formato, como el cómo ha ido evolucionando y el cómo en los espectadores nos involucramos con él. Por ejemplo, y esto me brincó mucho cuando, ahorita que acabo de ver Cerrar los Ojos, pero sí está muy marcado el arco que hay entre el espíritu de la colmena y Cerrar los Ojos, porque el espíritu de la colmena empieza con unas personas que muestran películas itinerantes que llegan a un pueblo a mostrar Frankenstein, una película bastante antigua y una de las formas más
primitivas y antiguas que existía el cine, donde surgió el cine, que es a través de los circos, de las carpas, de los espectáculos andantes. Y entonces ahí casi casi que nos está mostrando como que el inicio del cine, ¿no? Y de pronto llegas a cerrar los ojos y está muy marcado el comentario, el de, mira cómo el cine ya en rollo es obsoleto y hoy en día lo que es el cine son discos duros. Entonces es como de, está ese comentario. En el sur también está esta forma en cómo se veía el cine antes, con este padre que le gusta mucho ir al cine y se enamora de un personaje ficticio. Y en el espíritu de Colmena es toda una meditación de cuánto le toma a un pintor hacer una representación de un árbol de membrillo y el cómo es esta obsesión de querer representarlo tal cual con las luces que debe de ser, en la posición, con los cambios, con casi casi que la esencia del árbol de membrillo. Y entonces, o sea, uno llega a cerrar los ojos y la primera secuencia de esta película es la escena de la película que no terminó Miguel Garay, que la película se llama La mirada del adiós, que por cierto, la casa productora con la que está haciendo esta película Víctor Erice es La mirada del adiós. Y la casa productora con la que hizo El árbol del membrillo se llama Rosebud, que ahorita quiero regresar a esto de Rosebud. Y la mirada del adiós, que es así como, que también por cierto, en cerrar los ojos se ve una cajita que dice el sol del membrillo. Ah, sí. Y en cerrar los ojos empezamos con la mirada del adiós y esa secuencia que es de un hombre que busca a un investigador para contratarlo y que este investigador busca a su hija que está en China. Esta pequeña secuencia se asemeja más a lo que es el cine de Víctor Erice en El espíritu de la colmena y en El sur, que es un cine análogo, de colores preciosos. De hecho, usualmente El espíritu de la colmena es considerado una de las películas con mejor fotografía de la historia del cine. Del sur, no quiero perderme mucho en las películas de Erice, pero El sur a mí se me hace una película igual fascinante. De hecho, el hecho de que Miguel Garay no acabó La mirada del adiós en Cerrar los ojos hace reminiscencia a que Víctor Erice no acabó El sur. El sur es una película de hora y media que en realidad tendría que durar 2 horas y media, pero Víctor Erice no alcanzó a grabar la hora que le faltó. Entonces hay este tipo de dialogaciones con la obra de Erice, pero o sea, El sur con todo que es una película no acabada, a mí, y esto me faltó mencionarlo en el episodio de Pedro Páramo, pero El sur también es de mis ejemplos favoritos de realismo mágico en el cine, o sea, la tradición, los temas, el cómo se siente la narración. Les recomendaría mucho ver El sur. No se crean que porque no está acabada es una película que no vale la pena, es una película preciosa. Pero entonces la mirada del adiós cuando empieza la película de cerrar los ojos y vemos esta primera secuencia se asemeja más al cine de Erice. Ya cuando damos el salto a la realidad, que es a la historia de Miguel Garay, es una película plana, es una película de colores neutros, o sea, es una película donde Erice ya se ve súper deslavado y eso es lo que más creo que uno le podría criticar, pero bueno, nadie la ha criticado, gracias a Dios, pero al mismo tiempo es lo que la vuelve una gran película, porque es una película que no tiene ningún virtuosismo estético, o sea, en la película no hay ningún movimiento de cámara, no hay ningún plano secuencia, no hay nada que tú digas, uff, no, o sea, sí, magistral, o sea, todos son campo contra campo, o sea, sí. Sí. Y eso me lleva un poco a hablar ahorita que tú estás hablando al final, esta película tiene mis dos secuencias favoritas del año y son secuencias que, insisto, no tienen movimientos de cámara así pronunciados, no tienen así un alarde estético o filosófico, son secuencias sencillísimas. Una es cuando Miguel Garay se reencuentra con un amor de su pasado que se llama Lola, que era una música, y él empieza a narrar cómo él cree que desapareció Julia Arenas. Y creo que de mis ejemplos favoritos ya de la historia del cine, de cómo usar la voz en off, porque el personaje te empieza a decir, sí, lo puedo ver cómo él se estacionó en la playa, cómo se quitó los zapatos porque estaba cansado, y cómo suena su voz, y o sea, vemos imágenes estáticas de lo que él nos está contando, y sonido, no se me fue el término, pero pues sí, o sea, los sonidos que está emitiendo la escena en ese momento.
La caída de la arena, de la arena del zapato, cómo suena el mar, cómo suena cuando Julio está tomando una... O sea, es un ejercicio de montaje precioso. Que, insisto, también ahí lo que es muy bonito es los tipos de diálogo que se están diciendo en esta película. Esta película es mucha dialogación, pero es una dialogación exquisita, o sea, son unos Sí. diálogos súper poéticos, súper precisos, que te dejan pensando semanas después de que los oíste, o sea, es de verdad una cosa preciosa. Y mi otra secuencia favorita es la última secuencia, la secuencia climática, que ya, pues no se puede hablar mucho de ella para no spoilear, pero o sea, esa secuencia cierra todo. Y eso que cierra todo de una manera muy, podríamos decir, arbitraria, porque o sea, algo que pasa con esta película es que se abren tramas, se abren tramas, se abren tramas, y cuando llegas al final de la película, casi todas las tramas no se cerraron, o sea, todas las tramas Sí. quedaron abiertas, pero la película cierra, y cierra de una forma en que queda claro que tenía que cerrar ahí. Y o sea, la secuencia final cierra todo el tema de la relación del espectador con el cine, con el tema de si nosotros podemos sanar como personas que vamos a quedar varadas en el olvido, y cierra mucho con la experiencia que pretende contar Cerrar los ojos. Los últimos dos planos son gente viendo hacia la cámara y es una Ay, sí. cosa, pero poderosísima. O sea, sí. Ese recurso de cuando el personaje ve hacia la cámara en esta película se hace un par de veces, pero al final yo sí creo que me quedo sin aliento. O sea, es una cosa brutal. Algo que quiero decir rápidamente es que creo que Cerrar los ojos para mí podría ser una de las películas más redondas que yo he visto jamás, porque es una película que, o sea, es muy conciso cada elemento que te está presentando. De hecho, tiene una tradición teatral muy tradicional, incluso remontándose a los griegos. Es como de, en esta escena entra este personaje, en esta escena entra este personaje, y todos los personajes tienen participaciones muy acotadas, muy delimitadas. O sea, es muy raro que un personaje sea constante en esta película. Y algo que pasa en el final de Cerrar los ojos, donde, insisto, en todas las secuencias es un personaje con otro, son dos personajes en todas las secuencias. Al final de la película se reúnen todos los personajes en la escena climática. Entonces, eso es una forma muy pura de dramaturgia. Cuando yo digo que Cerrar los ojos es el guión más redondo que yo he visto en un rato, no lo digo en un sentido tradicional de inicio, desarrollo, final y arcos de personaje. De hecho, a Alejandro Calvo le preguntaron hace poquito esto de cuáles serían los guiones más redondos que tú has visto en la historia del cine. Si a mí me lo preguntaran, yo diría Sunset Boulevard de Billy Wilder, Whiplash de Damien Chazelle y Parásitos de John Bong-ho. Sí. Eso son guiones redondos en una tradición convencional de inicio, desarrollo, final. El personaje inicia aquí y al final va a cambiar. Cada escena es muy marcado el desarrollo que está teniendo este personaje, etcétera, etcétera. Eso es Ujú. una redondez más convencional, que es muy difícil de alcanzar, o sea, tampoco es que cualquiera lo haga, pero o sea, cerrar los ojos es redonda de otra forma, es redonda en el sentido de que todas las temáticas son constantes. De hecho, por ejemplo, esto de el paso del tiempo y cómo se van perdiendo las cosas, o sea, cuando la vuelves a ver, y por eso sí, véanla por lo menos dos veces, sí Sí. notas mucho esos pequeños detalles sueltos de, aquí nos están hablando a través de este tema. Por Sí. ejemplo, hay una escena donde Miguel está viendo libros en una librería en la calle y se encuentra con un libro suyo que él escribió hace años, y cuando lo abre tiene una dedicatoria hacia esta mujer que se llama Lola. Y Ujú. entonces ahí está hablando de la probabilidad de cómo, o Sí. sea, las cosas perdidas quedan en el tiempo, pero sin embargo, ¿qué pasa si te vuelves a encontrar, no? ¿Cuál es esa pequeña posibilidad de volver a encontrar lo perdido? Uh, Y pequeñas cosas así pasan sí. a lo largo de la película que, o sea, es así de, o sea, ya cuando la vuelves a ver es como, claro, o sea, y también conviene volverla a ver porque te queda más claro la relación con el pasado que tiene con todos los personajes, porque siento que cuando la ves por primera vez es como mucha información, como de que, sí, este es la amante, sí, este es el mejor amigo, sí, tenía un hijo. Sí. Ya cuando la vuelves a ver así clarito, es de, no. Y de hecho, yo sí he llorado las últimas dos veces que la he visto porque la trama del hijo como que yo no la tenía tan clara, porque yo sí decía, ok, tenía un hijo, pero Sí, nunca pero lo ajá. vemos, ¿no? Y ya cuando la volví a ver hace poquito, hace unos días, una de las secuencias que así me destrozó
Es una donde él abre un baúl y se pone a ver las cosas de la infancia del hijo, que es una Sí. secuencia sin diálogos. Y de hecho es una secuencia hasta muy anodina porque es en un cuarto, está oscuro y el cómo él empieza a sacar cosas a mí en esta última vez que la vi sí fue así poderosísimo. Entonces es una película, insisto, muy redonda, muy sensible y yo sí lo quería decir, aunque siento que ya hablé demasiado, pero esto es lo último que voy a decir antes de cederte la palabra de nuevo, Luis. Pero otra cosa que yo he notado y que siento que nadie ha hablado, o al menos no las cosas que yo leo y veo, es que esta película es la reelaboración que ha hecho Víctor Erice de Ciudadano Kane de Orson Welles. O sea, Ciudadano Kane de Orson Welles trata de un hombre que al morir dice Rosebud. Ujú. Y cuando muere, pues todos se quedan de qué es Rosebud, ¿no? Y eso es un Sí. MacGuffin, porque, o sea, la película parte de un periodista que tiene que investigar qué es Sí, Rosebud, que es pero conforme Roswell. va avanzando la película, Rosebud deja de importar, o sea, y lo más importante es cómo la película te está construyendo un retrato hablado de Charles Foster Kane. Y en Sí, cerrar los ojos, el MacGuffin es que desapareció Julio Arenas y de que sí. justo esta mujer que conduce el programa de televisión quiere hacer un programa sobre este actor desaparecido y es como de el hecho de que Miguel Garay reviva a su amigo es cada conversación es ir haciendo un retrato hablado de Julio Arenas y de qué le pasó. Pero al final de la película no importa qué le pasó, o sea, lo de menos es saber si desapareció por esto o por esto. O sea, lo importante es la ausencia que dejó en todos los que hay alrededor de él, que es Ujú. ahí donde también hay una rima en toda la filmografía de Erice. Es el padre ausente y cómo la hija trata de entender por qué fue ausente el padre. O sea, eso es un tema recurrente en toda la filmografía de Erice. Y aquí en Cerrar los Ojos es así brutal ese tema. Y el otro guiño muy marcado hacia el espíritu de la colmena es que la película, que es con esta niñita que quedó, Ah, sí, justo eso iba a decir. pues quedó Sí. fascinada con la película de Frankenstein, termina diciendo soy Ana. Y en Cerrar los Ojos, uno de los momentos cumbre de la película es cuando Ana Torrent, quien Ujú. salía en El espíritu de la colmena, ahora vuelve a salir de un personaje que se llama Ana, dice soy Ana. O sea, Sí. así de redonda es la filmografía de Erice. Tiene puras rimas entre su filmografía, tiene motivos que se repiten y en Cerrar los Ojos, insisto, lo explora de una manera, a mi gusto, definitiva. O sea, de una forma, la verdad, espléndida. Entonces, por ahorita lo dejaría. Tengo aquí, de hecho, todas las notas que quiero seguir hablando, pero por el momento sería, no sé, a ti qué Pues, otras o ideas te sea, surjan, Luis. es que sí, ahorita como que hablando de esta cuestión de, como dijiste, las rimas que tiene con sus otras películas, creo que ahorita no me dio tiempo de volver a ver Cerrar los Ojos y estoy como partiendo de lo que vi hace un mes, que creo que la tengo bastante fresca, pero creo que es algo que sí lamento es no haber visto El Sur y, ay, ¿cómo se llama? El Sol en Membrillo, El sol del membrillo. El Sol de Membrillo, porque también en Ficunam tuve chance de ver El Espíritu de la Colmena, casi un día o 2 días después que vi Cerrar los Ojos. Y creo Mm, que más bien ahí fue cuando ya dije, ok, creo que sí, esta es de mis películas favoritas del año, porque cómo se alimentaban una a otra, o sea, y justo esto que dices, ¿no? O sea, cómo va de el inicio del cine a lo que es hoy, ¿no? No voy a decir el final del cine porque probablemente no lo es, pero sí a lo que es hoy, ¿no? Y sí, como, o sea, cómo dialoga de alguna forma, o sea, que siento que en el espíritu de la colmena como que hay una relación más, pues es infantil, ¿no? O sea, al final del día el personaje pues es una niña muy pequeña y está como esta relación muy ingenua con el cine, cómo el cine puede ayudar a formar a una persona, a formar cómo actúa, cómo se comporta, o al contrario, aprender qué no hacer de Y, y creo que eso me alimentó todavía más justo los temas, ¿no? De cerrar los ojos, o sea, porque esa ya es una película de adultos, ya ni siquiera de adultos, o sea, de adultos mayores, ¿no? O sea, gente que ya está viendo para cuándo va a acabar esto, ¿no?
gente con arrepentimientos, con mucho vivido, muchas experiencias, cosas dejadas a medias justamente, o sea, cosas que ya solo se viven a cierta edad, ¿no? O sea, a mí me gustó mucho ese diálogo que hay como en esa vista de cuando el cine te abre los ojos y justo cuando ya no tienes esa facilidad de dejarte llevar por algo que ves en pantalla, porque por todo lo que has vivido, ¿no? O sea, es más difícil creer que una película tiene esa fuerza o poder de cambiar algo en ti o en otras personas. Tal vez porque ya creciste, ya maduraste, o sea, es difícil, ¿no? O sea, yo sí siento, ¿no? O sea, que a veces veo películas y digo, ok, yo creo que de aquí pude haber aprendido algo muy, muy importante, pero ¿cuándo lo pongo en práctica? O sea, ¿cuántas veces realmente he puesto en práctica el mensaje de alguna película que me haya conmovido mucho, ¿no? Entonces es como, sí, o sea, estamos más cerrados al efecto que puede tener el cine en nosotros. Y no sé, o sea, eso lo que yo pienso es que con Erice se me hace muy interesante cómo él va uniendo sus películas, porque, o sea, ya también una cosa a la que que se ha vuelto pues muy común, que lo popularizó recientemente, digamos recientemente porque, bueno, ya tiene ratito, Quentin Tarantino, o sea, de unir sus ficciones de alguna manera, hasta tener guiños de películas a otras, o sea, ahí me gusta mucho cómo lo hace, obviamente, pero sí, no es que tenga un significado, ¿no? O sea, no va más allá de que, sí, estas películas están pasando en un mismo universo, en una misma línea de tiempo, y tal película es una película dentro de este universo y cosas así, ¿no? O sea, es divertido, es muy interesante, pero pues sí, o sea, no tiene gran significado, ¿no? Es por el mero entretenimiento de Tarantino de, pues, que esta es su obra y ya, ¿no? O sea, ese es su mundo. Ujú. Y muchos han seguido ese camino, ¿no? Y está bien, o sea, a algunos les ha salido muy bien, a otros no. Digamos que su ejemplo más extremo, pues son los universos de superhéroes, o sea, ya todo es muy marcado que todo está unido, ¿no? Pero aquí en el caso de Erice, o sea, igualmente que con la cuestión de la metaficción, o sea, es muy diferente porque yo veo los guiños y esto a las películas pasadas, o en mi caso nada más a El espíritu de la colmena y no es que esté como de que, esa referencia, la referencia, o sea, es como que sí estoy sintiendo que ese diálogo, ¿no? O sea, sí estoy escuchando ese diálogo entre películas, o sea, las rimas que hay son parte de la propuesta, ¿no? O sea, estas películas no están del todo relacionadas, pero a la vez sí te están contando una misma historia, te están contando ideas similares, ideas que se alimentan, que llevan una cosa a otra, ¿no? Y justo eso me gustó hace cierto que mencionaste de cómo sí, la secuencia inicial se parece mucho más a lo que era en cuanto al estilo y esto, el cine de Erice en sus primeras películas. Y se me hace bien interesante cómo te da ese golpe hacia el digital, o sea, Ujú. ese estilo que se ve un poco plano, pero sigue teniendo bastante, no sé, se sigue viendo bastante bien, ¿no? Pero, o sea, cómo hace ese golpe de una cosa a otra. O sea, este es alguien que te está diciendo, ok, yo hace 30 años hacía las películas así, ¿no? Ahí. Y ahora tengo que hacerlas así. ¿Por qué? Pues por todo lo que ha cambiado a partir de todo este tiempo, ¿no? En el que yo no he hecho cine. O sea, creo que a lo que voy es que para mí todos estos diálogos entre sus películas me hablan de alguien que de verdad está haciendo algo sumamente personal. Lo deja eso muy claro, pero o sea, de una forma tan personal que, o sea, que a mí me cuesta como, pues sí, cuantificar, ¿no? O sea, ¿qué nivel de personal es esto? O sea, hay cosas que podemos asumir que sí son o que son semi-autobiográficas, otras que, pues, o sea, no tengo idea, ¿no? Tendría que conocer a Víctor Erice personalmente para saberlo. Pero eso no le quita que sí, o sea, para mí, de alguna forma, pues sí,
Víctor dice, se puede decir que está haciendo, si es que todavía hay algo más que le quede por hacer, pues una serie de películas que son una sola película por sí misma, ¿no? O que son obras, pues sí, separadas, pero que no sé, que esos sentimientos que se le quedan después de hacer una, tienen que de alguna forma alimentar a la que sigue. Y sí, creo que eso es pues lo emocionante de una película como Cerrar los Ojos. O sea, ¿qué tuvo que pasar en 30 años para que de repente dijera, ok, tengo que decir esto, ¿no? Que es lo que yo estaba diciendo al principio, ¿no? O sea, como que llegó el momento en el que tenía que hacer esta película. Y a mí me queda con eso, o sea, porque obviamente, pues, o sea, no es, pues sí, no te lo estoy diciendo tan literalmente, no te estoy hablando de sus películas pasadas de una forma tan literal, pero se está diciendo qué sintió después de hacerlas, pero ya qué sintió 30 años después, ¿no? Y yo me pregunto eso, o sea, qué pasó ahí con él, ¿no? Y creo que eso es como lo interesante de hacer películas tan personales, ¿no? O sea, te puedes preguntar mucho de qué pasó con este artista y no vas a tener respuestas, o sea, creo que al final lo mejor es que no puedes resolver esas dudas, creo que no sería el punto, justo igual que la película, o sea, ese no es el punto, descubrir las cosas, pero dejarte llevar, ¿no? Y encontrar qué tienes tú de similar con esto. O sea, y creo que esa es una cosa aquí con esta película que es súper interesante, o sea, porque yo me acuerdo también que se hablaba mucho con Dolor y Gloria, ¿no? O sea, como de que decían algunos de que, ay, es que si tú no conoces a Almodóvar y sus otras películas, no sé qué, esa película ni te va a interesar, ni te va a gustar y no sé qué. Y yo la vi, o sea, fue la primera película de Almodóvar que vi y dije, Dios mío, ¿quién es este sujeto que me entiende tanto, ¿no? O sea, por qué yo sin ser cineasta, sin tener una super carrera larguísima, todo esto, bla, 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 por qué lo entiendo tanto, ¿no? Sí. Eh, y lo mismo me pasa con esta película, o sea, yo no he vivido nada de lo que ha vivido este personaje, o sea, ni de cerca, ¿no? Y aún así llego al final y digo, claro, o sea, son cosas que he sentido. De alguna manera he sentido estas cosas y por algo ese final me, me rompe. O sea, la última vez que la vi, o sea, sí, yo sí caí roto, me tuve que quedar ahí en la sala hasta que se me pasara porque, Mm. o sea, qué cosa, ¿no? Esas últimas tomas, o sea, todo lo que te dicen sin decir nada, qué fuerza, qué poder. Y sí, o sea, creo que es como un poquito de lo que estaba hablando en estas últimas conversaciones, o sea, que es el poder de la empatía, o sea, no es necesario saber, este, vivir exactamente lo mismo que las personas, ¿no? Es simplemente aceptar el sentimiento y, o sea, creo que justo eso va a la película, ¿no? Hay que aceptar el sentimiento. Y tanto es eso que creo que esta película ficticia que está dentro de la película, a mí pocas cosas me han hecho llorar como esta película ficticia de la que nada Ah, más sí. vi el principio y el final. Y que creo que ponen a prueba una teoría de que, pues sí, una gran película necesita eso, ¿no? Un principio y un final excelentes para aterrizar bien. Y creo que aquí se puso a prueba. O sea, yo viendo la escena final de esa película que no existe, de la que no vi el segundo acto, creo que apenas si vimos el planteamiento del primer acto, o sea, nada. Llegó esa escena final y yo estaba berreando. ¿Por qué? No sé. Nada más escuché que toca una pequeña melodía en el piano y dije, no puede ser ya. Hasta aquí llegué. O sea, no puedo más con esto. Me parece, o sea, ¿qué es eso? Que esta película es justamente dejarse llevar por los sentimientos de las películas. Que sí, creo que estamos un poco cerrados en estas épocas más que nunca. A dejarnos llevar, a suspender la lógica y todo lo que quieras, o sea, de dejarte sentir, ¿no?
Y películas como Cerrar los Ojos, justamente a mí sí me empiezan y me bajan la guardia. O sea, ni siquiera me bajan la guardia, o sea, me dejan completamente desnudo, o sea, listo para todos los golpes. Porque, o sea, no sé ni siquiera sé qué exactamente tiene para hacer eso, pero, o sea, yo llego al final deshecho, pero salgo de la película y siento que algo está bien con la vida. Entonces, eh, creo que, creo que ya con eso me hace sentir que ha valido la pena. Es que es lo bonito de esta película, o sea, sí te deja, o sea, es una película muy madura, o sea, no es cursi, pero sí te deja esa sensación Ujú. muy esperanzadora como ante, digamos, el cine, que digo, eso ya es medio arbitrario, pero también ante la vida misma, porque pues sí es, insisto, es esta posibilidad de esperanza de qué somos nosotros ante el olvido. Pues Sí. somos personas, ¿no? O sea, tenemos, y esto se dice también, somos memoria y sentimiento, o sea, Ay, sí. somos eso como personas y eso es importante. Y ahorita que estabas hablando de La mirada del adiós, la película ficticia dentro de Cerrar los Ojos, es una cosa bien bonita porque, o sea, que sí es una pequeña rima ahí con Dolor y Gloria, que Dolor y Gloria también tiene la película dentro de la película, Sí. pero se hace, como nomás es una película de la que vemos dos secuencias, que es muy interesante ahí pensar cómo Cerrar los Ojos es un poco ese intermedio entre esas dos Sí. secuencias, pero también, o sea, uno empieza con la primera secuencia, que a mí se me hace una secuencia exquisita, cuando con el señor Levy, que vive en Triste le Roi, en El Rey Mm. Triste, cómo es una plática así del franquismo, de, de los profesionales, o sea, es una meditación bien cabrona, cómo le expone lo de su hija. Y, o sea, secuencia es como un ejemplo, creo que por parte de Erice, de decir, o sea, cómo ciertas películas de narración tradicional, en realidad ya sabemos lo que va a pasar a lo largo de la película, ¿no? Es Exacto. muy conocido este comentario de apenas vivas en los primeros 10 minutos y ya sabes cómo va a acabar, ¿no? Porque Sí. casi todas las películas están escritas, bueno, las películas comerciales o de narración tradicional están en un cierto modelo que ya no lo sabemos casi de memoria, ¿no? Y entonces de pronto en la primera secuencia de La mirada del adiós te están dando pistas y tú ya te puedes imaginar de qué es lo que va a ¿De qué va? pasar en el Sí. resto de la película, ¿no? Que el hombre va a llegar a Shanghái, se va a tener que meter como a los clubes de burlesque y, o sea, ya cuando le dice, ¿no? Hace el gesto de la mirada, o Ah, sea, sí. cómo así la va a encontrar, o sea, te da un buen de pistas de cómo es qué es lo que va a pasar en esa película y ya pues, cuando llegas al final pues ya queda claro qué es lo que pasó, ¿no? O sea, Sí. es una cosa bien bonita lo de esa película dentro de la película, que tengo la teoría de que esa secuencia que está grabada en 16 milímetros es la que marca el aspect ratio de todo Cerrar los Ojos, porque o sea, Cerrar los Ojos, o sea, la película que trata sobre Miguel Garay hablando del pasado de Julia Arenas, es una película que pudo haber estado en quién sabe cuántos aspect ratios, ¿no? Sin Sí. embargo, la película está en 1:66:1, que es un formato viejo. De hecho, ya se está volviendo el nuevo aspect ratio favorito para emular el pasado, porque es el aspect ratio de VistaVision. De hecho, esto lo Ujú. explica Robbie Ryan por la fotografía de Poor Things, de que todo Poor Things está en 1:66:1 por la secuencia que está grabada en VistaVision, que es cuando Ah, sí, es reviven a cierto. Bella Baxter. Y la de The Holdovers de Alexander Payne, toda la película es 1:66:1 para emular ese acabado de más antiguo. Y entonces Sí. está bien bonito cómo esta primera secuencia de cerrar los ojos es la que marca el aspect ratio de todo el resto de la película. Y pues ya nada más un poco para terminar de decir cosas pues que ya hemos platicado y de cosas que me gustaría apuntar para si es la primera vez que vas a ver cerrar los ojos o un poco para discutir cosas que a lo mejor ya hayan notado algunos. Pero sí, o sea, esta película, aparte de ser una reelaboración de Citizen Kane, es también es una cierta mezcolanza de sí cine trascendental, que de hecho lo trascendental lo tiene en este estilo muy básico a lo Bresson. O sea, Bresson era un cineasta que Ujú. también no tenía así como virtudes estéticas y técnicas, era un cineasta muy llano, muy simple. Tiene eso la película de Cerrar los Ojos, pero también tiene estas remembranzas a géneros clásicos del cine.
que tú lo decías, o sea, tiene elementos de thriller, tiene elementos de melodrama y tiene elementos de western. Y Sí, todo, la película te da pistas diciendo sí, sí va por ahí. De lo de sí, Rosebud, cuando este Miguel Garay va a visitar a su amigo que es editor, que el editor Max es el que viene a traer todo esto de la nostalgia, del celuloide, de cómo el cine ya se está deteriorando, etcétera, etcétera. En el taller de Max está el letrero de Rosebud. ah, sí, El, cierto, el sí, hecho de que Miguel Garay es un héroe fordiano, marcadísimo, la secuencia donde canta My Rifle, My Pony and Me de Río Bravo. Y es que, o sea, sí, los héroes fordianos son hombres machos, pero emocionales, o sea, sí. sí. Y aquí hay hombres emocionales así, pero macizo, ¿no? A Julio y a mí nos arrestaron en el tiempo en el que vivíamos juntos, guiño, guiño. O sea, cuando Max está hablando con Miguel y le dice, pues ya sabes que si necesitas dónde quedarte, puedes quedar, aquí siempre tendrás un lugar en mi casa, guiño, guiño. O sea, siempre hay ese tipo de gestos de hombres así emocionales. Y es ahí donde también sale a relucir como esta dramaturgia muy pura que tiene la película, porque los hombres en esa película tienen una figura muy fuerte, pero las mujeres, siendo pocas, tienen también una figura muy fuerte. O Sí, sea, ya sea por Ana, por Mercedes, por Lola, o sea, incluso si salen en una sola escena, están, o sea, te llegan a tener olas, bueno, llegan a tener réplicas a lo largo de lo que va antes y de lo que va después. O sea, sí está muy marcado ese tipo de comentarios que tiene cerrar los ojos. Y sobre cómo otro guiño que tiene con el espíritu de la colmena, hay una secuencia donde van a una sala de cine y el dueño de la sala de cine les dice, es que mi abuelo, él hacía cine itinerante. Y entonces ahí ah, sí, donde yo cierto. sí me quedé pensando, ¿será que tiene que ver con algo con los del cine itinerante del espíritu de la colmena? Y, o sea, es una película que insisto, también es muy importante el cómo habla sobre el cómo a través de la fotografía y del cine se queda atrapada la imagen y cómo las imágenes fijas son muy importantes como para la vida y la memoria. O sea, por ejemplo, en la película algo muy importante es en la primera secuencia hay una fotografía que le da Messier Levy al detective como de, esta Ujú, es mi hija, ¿no? Así la vas a encontrar. Y cómo esa fotografía es crucial para el clímax y el desenlace de la película. sí. Igual, como hay un flipbook de la llegada al tren de los hermanos Lumière, y Uh, ahí ya está, también se nos está haciendo un comentario de, mira, o sea, esto que es un artilugio, cómo puede trascender en otros medios. Y ya lo más marcado, lo más importante de la imagen fija, pues es el cómo ayuda a la memoria, y eso pues ya tiene que ver con el desenlace y el final de la película. Y ya no más para cerrar mi comentario, o sea, justo ahorita que tú mencionabas mucho de qué tanto podemos saber de la vida de Erice o no, o sea, sí creo que hay cosas que como que sí podemos dar casi que por sentado, ¿no? Esto de que él no acabó ujú, una película, o sea, los comentarios que él está haciendo del cine, etcétera, sí. pero también, o sea, hay, Víctor Erice ha manejado una obra y una vida muy particular y es por eso que él tiene una cierta mística. La mayor mística de ellas es el hecho de que él hace películas cada 10 años o entre el sol del membrillo y cerrar los ojos 31, o sea, más de 30. Ujú. O sea, y justamente él vino a Ficunam hace poco, ¿no? Y se Ah, le sí, sí. comentó mucho eso de, oye, pues qué onda, que tú solo haces películas cada 10 años. Y él casi casi que dijo, o sea, sí, sí, o sea, hago largometrajes, pero en el medio no es como que esté haciendo nada. Y es muy interesante cómo él habla mucho de su formación como artista, de que él ha hecho exposiciones, tiene colaboraciones con Abbas Kiarostami, con Aki Kaurismäki, cómo es súper amigo de ellos dos, el cómo él estuvo en la escuela de cine de Bela Tarr siendo maestro, de donde salieron los cineastas de La caótica vida de Nada Kadik y de Amanecer de un sueño bosnio. O sea, el tipo ha estado trabajando, pero no necesariamente en largometrajes. Entonces, Ujú. respondiendo a tu pregunta, Luis, de qué es lo que lo empujó a hacer cerrar los ojos, pues yo sí creo que la película tiene una cuestión tan redonda y tan honesta en cuanto a los temas que está hablando, que sí creo que es muy marcado esa línea de
Estoy hablando del olvido, estoy hablando del paso del tiempo, estoy hablando de la vida misma. O sea, creo que esto es una película que literalmente vomitó Erice en un momento bien poderoso de su vida y siento que es por eso que para mí Cerrar los Ojos es una película poderosísima e inolvidable. O sea, es una cosa que a mí se me ha hecho avasalladora. Y como último comentario, ahora sí, o sea, justo cuando él dio la plática en Ficunam, él dio una conferencia y yo le pregunté por la secuencia de donde Max le dice a Miguel Garay, los milagros en el cine ya no existen desde que falleció Dreyer. Y yo le pregunté Sí. a Erice como de, ¿en serio crees que ya no existen los milagros en el cine? Y si sí, ¿cuáles crees que son, no? Y estuvo chistoso porque la respuesta de Erice pues medio dijo que sí, o sea, de que ya no existen, porque casi que él se puso a decir, sí, no, el gran milagro en el cine es el de la palabra, Ordet, de Dreyer, y está Tarkovsky, y está el cine de Rossellini, ¿no? Y es como de, pues sí, o sea, puros cineastas que ya están muertos, ¿no? Pero yo rápidamente sí quiero decir que aún existen los milagros en el cine, ¿no? Y si hiciera rápido así, cremallera de milagros en el cine, o sea, obviamente tendría que poner a Memoria de Apichatpong Veracetakul. Oh, claro. Pero yo creo que los dos milagros que yo he visto en el cine, así recientes que digo, milagrazos, es, es en Largo Viaje hacia la Noche. O sea, Sí. la secuencia donde vuelan un risco de un lado a otro, ese es milagro. Pero la secuencia que para mí me dices milagros en el cine, yo digo, esto, cuando dos amantes se besan y hacen girar una casa, Oh, ese sí. es para mí el último gran milagro que se ha hecho en el cine, antes de que Víctor Erice hiciera la última secuencia de Cerrar los Ojos. O sea, el hecho de que aún existen los milagros en el cine es la última secuencia de Cerrar los Ojos. Es ahí donde Víctor Erice, sin necesidad de recurrir a magia, sin necesidad de recurrir a artilugios o efectismos, nos dice, sí, la vida real es así, pero de pronto puede pasar esto, ¿no? Y es como de, gracias, maestro. Sí. Y Pues, ya. híjole, o sea, no sé qué más puedo agregar. O sea, creo que esto último que estás diciendo para mí ya resume perfectamente, pues, lo que la película es y lo que la película va a lograr. Y que, pues sí, o sea, sí me parece lamentable que su alcance está siendo muy limitado. Eh, yo voy a tratar de convencer a cuanta gente pueda de que, pues, vea esta película. Creo que sí, hay películas mucho más difíciles, complicadas, poco accesibles que esta. O sea, esta es una película narrativa que sí, o sea, no tiene como, digamos, tanta trama o algo, pero no es una película difícil. Y creo que se merece más, porque es una película que, no sé, o sea, creo que es de las que sí tienes que ver una vez en la vida, porque estoy seguro que algo vas a encontrar, algo tiene que decirte. O sea, y eso es algo que no todas las películas pueden hacer para cualquier persona. O sea, creo que esta sí es una que sí, o sea, que sí habla de algo tan universal, a la vez que está hablando de algo tan particular, pero, o sea, llega al alma. O sea, si existe el alma, esta película es a donde va. Y pues ya, nada, o sea, creo que solo puedo decir eso. O sea, sí me quedo con ganas de volver a verla. Pero ahora la tengo en la memoria y creo que esas películas que de repente nada más estás caminando en la calle y te acuerdas de una escena, de una toma, de un diálogo, y es como que te da algo en el corazón. Ah, sí. Esas son las mejores películas. Entonces, pues, no sé, yo con eso me quedo y hasta aquí llego. Pues hasta aquí llegamos. Ahora sí que nada más, de verdad, véanla. Y si ya la vieron, pues ojalá nos dejen sus comentarios y ojalá este episodio les haya parecido interesante, porque pues sí, yo le dije a Luis, sí quiero comentarla porque creo que podemos rebasar la opinión y verdaderamente ponernos a excavar en ella y sacar algo más, ¿no? Entonces, pues espero haya sido enriquecedor para ti. Si no la has visto, espero no la hayas pausado a los 10 minutos y hayas dicho, ya me están espoleando. Y, No, y nada, vela, ojalá vela, no. ahorita está en Cineteca. Ya Sí, si ahorita no, está en Cineteca. pues ni modo, torreteada. Pero trata de cachar en la Cineteca, de verdad es una película
que vale mucho la pena verla en el cine. Sí, o sea, sí, si no pueden, pues ya que, sí está difícil. Un solo lugar en toda la ciudad y en todo el país, o sea, qué grosería. Pues sí, Pero si tienen la oportunidad, o sea, sí es una película que es un espejo de ti estando en la sala de cine. El final es un espejo, o sea, es una cosa que no tiene tanto sentido si no estás tú sentado en una butaca en el cine. O sea, sí, es un reflejo muy interesante lo que pasa ahí. Es un efecto súper interesante y por eso, quien pueda, pues sí, véalo en el cine. pues bueno, si ya no hay nada más que agregar, Pues gracias por no, llegar hasta aquí. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. hasta la próxima.